Buenos días. Una vez que en la clase anterior hemos definido la transformada de Fourier de tiempo discreto para señales aperiódicas, lo que tenemos que hacer ahora es hacer el estudio de las propiedades de la transformada de Fourier de tiempo discreto. En esta clase vamos a hacer una primera parte que son las propiedades similares a las que tiene la transformada de Fourier de tiempo continuo, y vamos a dedicar dos subtítulos específicos para dos propiedades importantes, como es la convolución y la multiplicación de señales en tiempo discreto. Luego vamos a hablar acerca de la dualidad en un contexto del análisis de Fourier, es decir, tanto en las series como en las transformadas de tiempo continuo y de tiempo discreto. Y por último vamos a hacer la solución de las ecuaciones lineales en diferencias o ecuaciones en tiempo discreto mediante la transformada de Fourier. Comencemos con las propiedades de la transformada de Fourier de tiempo discreto. Entonces, primero es importante recordar las dos ecuaciones que hemos deducido la clase anterior, como es la ecuación de síntesis, esta primera ecuación donde nos muestra cómo a partir de la transformada de Fourier de la señal se puede calcular la señal de tiempo discreto, o la ecuación de análisis, que es la ecuación que nos permite calcular realmente la transformada de Fourier de la señal de tiempo discreto xn, que es una señal aperiódica. También puede ser una señal periódica, hemos visto que también se puede calcular la transformada de Fourier de señales periódicas. La primera, obviamente, y más importante, propiedad, es que la transformada de Fourier de tiempo discreto es una señal periódica y tiene un periodo de 2π. Esto es fundamental, es importante, no hay que perder de vista. La transformada de Fourier de una señal de tiempo discreto es una señal periódica y el periodo es 2π. La demostración de esto, ya lo hemos hecho, es extremadamente simple, solamente es desarrollar esto de acá, ¿no? Es E a la J omega por E a la J2π, E a la J2π es igual a 1, y tenemos que esto es igual a esto. La segunda propiedad es la propiedad de la linealidad. La propiedad de la linealidad es similar a la propiedad de la transformada de Fourier de tiempo discreto, de hecho la deducción es exactamente la misma, y dice que la transformada de Fourier de una combinación lineal de señales de tiempo discreto es la combinación lineal de las transformadas de Fourier de las señales, ¿no? Por lo tanto, cumplen los dos requisitos de linealidad, ¿no? La proporcionalidad y la aditividad. Una tercera propiedad es la propiedad de desplazamiento en el tiempo, que dice que una señal que es desplazada, una señal de tiempo discreto que es desplazada un valor de tiempo discreto n sub 0, su transformada de Fourier es e a la menos j omega n sub 0 por la transformada de Fourier de la señal sin el desplazamiento. Pues n0, si es positivo, será un retardo, si es negativo, será un adelanto, una señal, o sea, muestra que la señal está adelantada respecto a la señal original, ¿no? La deducción es inmediata a partir de calcular la transformada de Fourier de la señal considerada, es decir, de x en n menos n sub 0, por e a la j menos j omega n, esto es como se calcula la transformada de Fourier. Fíjense que para calcular esta sumatoria hacemos el cambio de variable m igual a n menos n sub 0. De aquí se puede deducir que n es igual a m más n sub 0 y ver los límites. Si n tiende al infinito, al menos infinito, no se olviden que este es un valor finito. Si n tiende al infinito, menos infinito, es obvio que m va a tender al menos infinito también. Este es un número negativo muy grande, este también será un número negativo muy grande, porque este es un número entero finito, y por lo tanto, si esto tiende a ser un número grande negativo, esto también será un número muy grande negativo, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando el límite, cuando n tiende al infinito, ¿no? M también tenderá al infinito. Eso también se puede ver de esta expresión. Por lo tanto, la transformada de Fourier de esta expresión, que le hemos llamado x sub 1 e a la j omega, será igual a la sumatoria, ahora cambiamos n por m, de x sub m, n menos m sub 0 es m,
e a la j, y bueno, donde aparece n tenemos que sustituir esto. Fíjense que acá, desarrollando esta expresión, tenemos esto. Este factor de acá no depende del índice de la sumatoria, por lo tanto puede ser sacado de la sumatoria de esta forma. Y vean que esto no es más que la transformada de Fourier de la señal x de m, o sea, se está utilizando m, podría utilizarse n también, multiplicado por esta expresión, ¿no? Esta expresión representa, o es la que constituye la transformada de Fourier de la señal que tiene un desplazamiento en el tiempo. El desplazamiento en frecuencia, muy similar. Si tenemos una señal multiplicada por esta exponencial compleja, resulta que su transformada de Fourier de esta expresión es esta de acá. Nuevamente, la deducción de esta fórmula es rápida, porque se llama la transformada inversa de esta expresión, o sustituimos en la ecuación de síntesis, x sub 1 será 1 sobre 2pi, la integral entre menos pi y pi. Aquí se está utilizando el rango entre menos pi y pi para la deducción o para el cálculo de la ecuación de síntesis, ¿no? Esta es la transformada de Fourier que estamos trabajando, e a la j omega diferencial de omega, que esta es la fórmula de la ecuación de síntesis, ¿no? Nuevamente cambiamos u es igual a omega menos omega sub 0, de ahí que omega es igual a u más omega sub 0, si de aquí despejamos omega, vamos a esto que está restando pase al otro lado a sumar, y si aquí diferenciamos, la diferencial de omega es igual a la diferencial de omega. Luego, si omega es igual a menos pi, ¿no? Es obvio que u es menos pi menos omega 0, aquí sustituimos menos pi, u es menos pi menos omega 0, y si omega es igual a pi, tenemos que u es igual a pi menos omega 0, también reemplazando acá, ¿no? Por lo tanto, la señal x1 de n estará dado por 1 sobre 2pi, hemos cambiado la variable. Ahora en el límite inferior tenemos menos pi menos omega 0 y en el límite superior tenemos pi menos omega 0. De xe a la j u, porque u es omega menos omega sub 0, esto de acá hemos cambiado, y e a la j u más omega 0 n, ¿no? Donde aparece omega tenemos que poner esta expresión que es u más omega 0. Fíjense que esto es un rango, si ven, o sea, este es un valor que se resta a estos dos. El rango sigue siendo un rango de integración en 2pi, por eso he puesto acá el rango de integración en 2pi. 1 sobre 2pi, la señal, o sea, esta expresión de xe a la ju, por e a la ju más este más omega 0 n ha sido factorizado y aparece delante de la integral. Fíjense que esto es la transformada inversa de Fourier de x de n, y de aquí se deduce esta expresión que dice que x1 es igual a e a la j omega 0 n por la señal para la cual hemos considerado si no hubiésemos multiplicado por la exponencial compleja, ¿no? Esta es la propiedad del desplazamiento en frecuencia. El hecho de que haya este desplazamiento en frecuencia produce importantes implicaciones en tiempo discreto debido a la periodicidad. Veamos este ejemplo. Pónganse que este es un filtro. Ya les he mencionado que las frecuencias alrededor de 0 o de múltiplos enteros de 2pi son las regiones de baja frecuencia, y las frecuencias cercanas a pi o múltiplos enteros de los impares de pi. En los pares de pi es la baja frecuencia, en los impares de pi es la alta frecuencia. Omega 0 es igual a pi, este omega 0 es el desplazamiento, y E sub n, si omega 0 es igual a pi, podríamos expresar de esta forma, e a la j pi por n por x de n, o lo que es lo mismo, e a la j pi es igual a menos 1 a la n, por la señal. Resulta que si desplazamos esto, pi, es decir, en la señal del tiempo multiplicamos por esta secuencia, es decir, por menos 1 a la n, encontramos que la transformada de Fourier de esta señal, en realidad es la transformada de Fourier de x, desplazada, como vemos acá. Esta es la propiedad del desplazamiento en frecuencia de la transformada de Fourier de tiempo discreto, y resulta que esta señal está desplazada
pi en frecuencia, ¿no? Por lo que habríamos logrado lo siguiente: este filtro, que era un filtro, esta parte que estaba en la alta frecuencia, ahora aparece en la baja frecuencia. Fíjense. Y esta parte del filtro que estaba en baja frecuencia, ahora aparece en alta frecuencia. Fíjense qué fácil es cambiar un filtro de bajas frecuencias, convertirlo en un filtro de altas frecuencias en el tiempo discreto. Lo único que hay que hacer en el tiempo es multiplicar por esta secuencia, o lo que es lo mismo, multiplicar por esto, y lo que obtenemos en frecuencia, por este del desplazamiento en frecuencia, es que hemos desplazado la respuesta del filtro un ángulo igual a pi. Y si desplazamos la respuesta en frecuencia de un filtro una cantidad igual a pi, lo que obtenemos es que un filtro de baja frecuencia lo vamos a volver un filtro de alta frecuencia, y un filtro de alta frecuencia lo volveríamos un filtro de baja frecuencia. Esto en el diseño de filtros en tiempo discreto o en procesamiento digital de señales, que es donde se ve el diseño de filtros de tiempo discreto, es fundamental porque cambiar la fase, el cambiar el rango de frecuencias en las cuales trabaja un filtro es extremadamente simple, ¿no? Multiplicando por esta expresión, ¿no? Inversión en el tiempo. Fíjense que si conocemos la transformada de Fourier de x de n, que sería igual a x e a la j omega, ¿cuánto valdrá la transformada de Fourier de la señal invertida en el tiempo? Esto es fácil de demostrar porque es muy similar a la demostración que se hace en tiempo continuo. Es simplemente aplicar la señal, hacer un pequeño cambio de variable, y van a encontrar que si le cambio el signo al tiempo, en frecuencia le cambiamos el signo a la frecuencia, así de simple. Es decir, la transformada de Fourier de x en menos n es xe a la menos j omega. El cambio de signo en el tiempo discreto implica un cambio de signo en la frecuencia. Respecto a la conjugación y la simetría conjugada, sí, a ver, primero que una señal de tiempo discreto, ya les he mencionado, puede ser una señal compleja. Una señal compleja significa que tiene parte real y tiene parte imaginaria. O si lo expresamos en forma polar, tiene módulo y tiene fase, ¿no? Y si de esta señal compleja, su transformada de Fourier, encontramos como x a la j omega, del complejo conjugado. Fíjense que su transformada de Fourier es la compleja conjugada de la transformada de Fourier de la señal original, siempre que se sustituya omega por menos omega, es decir, le cambiamos el signo a la frecuencia y le hallamos el complejo conjugado y hubiésemos obtenido la transformada de Fourier de esta señal. La demostración es muy similar también a lo que se ha hecho en tiempo continuo. No es necesario volver a repetir la demostración, pero tiene implicaciones que si x de n es enteramente real, ¿no? Si x de n es enteramente real, resulta que la transformada de Fourier es igual a la transformada de Fourier compleja conjugada con la frecuencia invertida, ¿no? Y esto implica que el módulo y la parte real de la transformada de Fourier, siempre que la señal tiempo discreto sea real, ¿no? Para eso hay que subrayar. Tanto el módulo, en caso de que esto se expresase en forma polar, o la parte real, en caso de que se expresase en forma rectangular, son funciones pares, y es evidente que la fase, si esto se expresa en forma polar, y la parte imaginaria, si esto se expresa en forma rectangular, son funciones impares. Solo de esta forma se cumple esto, ¿no? Solo de esa forma se cumple esto. Si xn es real y par, esto implica que la transformada de Fourier es real y par. Y si xn es real e impar, implica que la transformada de Fourier de esta señal es puramente imaginaria y es impar. Estas propiedades son importantes en el momento de ir a hacer el cálculo de la transformada de Fourier. También se cumple que la parte par de la señal, de esta señal x de n, que podría ser una señal compleja, parte par es la parte real de la transformada de Fourier, y que la transformada de Fourier de la
la parte impar de la señal de tiempo discreto es j veces la parte imaginaria de la transformada de Fourier de la señal. Como les digo, estas propiedades son importantes para verificar si el cálculo de la transformada de Fourier de una señal está bien calculado. Veamos con el tema de diferenciación y acumulación. Ya les había mencionado que esta primera diferencia en realidad asume el rol de la derivada en el tiempo continuo. Y si ahora le hallamos la transformada de Fourier de esto es x a la j omega, de esto por la propiedad del desplazamiento en el tiempo va a ser e a la menos j omega por la transformada de Fourier de x de n. Este negativo está viniendo de acá. Y resulta que la transformada de Fourier de esta primera diferencia es esta expresión. Por si acaso esto en forma más general lo vamos a ver cuando estemos resolviendo ecuaciones en diferencias con la transformada de Fourier. Y la segunda, del acumulador, ¿no?, de la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta n de esta señal, resultará esta expresión. Es evidente que el acumulador es la operación inversa de esta primera diferencia, eso también ya lo hemos demostrado. Sin embargo, cabría esperar que dividir, ¿no?, este factor entre la transformada de Fourier en realidad es lo que nos da la transformada de Fourier del acumulador. Lo cual es correcto, pero en parte, porque además de esto se tiene que sumar toda esta expresión, que en realidad son las componentes en tiempo continuo, ¿no? O sea, en omega igual a 0, y esto se repite porque evidentemente esta señal tiene que ser una señal periódica en el periodo 2pi. Les decía que esto está viniendo justamente de la componente en tiempo continuo, es decir, cuando omega es igual a 0, cuando la frecuencia es igual a 0, ¿no? Un ejemplo, ¿cómo se podría calcular la transformada de Fourier del escalón unitario? No olvidemos que la transformada de Fourier del impulso es igual a 1 y que el escalón unitario, en realidad esto ya lo hemos demostrado también, se puede expresar como el acumulador justamente de la función de impulso. Por lo tanto, si se aplica ahora esto, obtenemos esto, ¿no? De x de n será igual a 1 sobre e a la menos j omega. Esto es simplemente la aplicación de esto. Eso está acá. Y bueno, como esto es igual a 1, y esto también es igual a 1, bueno, tenemos esta expresión. También es importante ver que esta expresión es una expresión periódica con periodo 2pi. Que esta parte justamente está viniendo, por ejemplo, cuando k sea igual a 0, este impulso de amplitud pi estará en omega igual a 0. Por lo tanto, es la componente en continua, ¿no?, de la señal de tiempo discreto, ¿no? O sea, ustedes saben que el escalón en n igual 0, la componente en continua, vale 1. Veamos este tema de la expansión en el tiempo. Recordemos que la transformada de Fourier de tiempo continuo de esta expresión, o sea, no se olviden que esta A es un valor real, positivo o negativo, mayor o menor a 1. De esta expresión, su transformada de Fourier es esta. Y hay que tomar en cuenta que si A adopta valores mayores a 1, puede ser cualquier valor real positivo, imaginemos inicialmente positivo, lo que vamos a tener es, cuando tenemos una contracción en el tiempo, vamos a tener una expansión en la frecuencia. No es ningún problema, realmente no es ningún problema, porque la escala de tiempo en tiempo continuo es infinitamente fina, es decir, lo mismo podemos, digamos, achicar o encoger el tiempo o alargar el tiempo, y el número de puntos que tenemos no afecta en la definición de la señal misma, lo cual no ocurre cuando estamos hablando de tiempo discreto. Por ejemplo, hablar de una señal de tiempo discreto multiplicado por un medio no tiene sentido, porque el valor para una señal de tiempo discreto tiene que ser un número entero. Por lo tanto, no puede ser un número menor a 1, siempre tiene que ser un número mayor a 1, y lo que tenemos en realidad es una
pongámoslo entre comillas, una contracción de la señal. Pero calcular esto, digamos, la transformada de Fourier de 2n, hay que calcular en realidad todo de nuevo, porque esta no es una versión comprimida de la señal. Es decir, no es que los puntos que teníamos se han comprimido. Cuando estamos hablando de x en 2n, en realidad lo que estamos eliminando son los valores impares de x de n. Y por lo tanto, en realidad estamos obteniendo una señal diferente a la inicial. No estamos comprimiendo. Lo que estamos haciendo es eliminar algunos datos y por lo tanto hay que calcular de nuevo la transformada de Fourier. Sin embargo, podemos todavía trabajar en esto. Digamos, volvemos más lenta la señal insertando ceros entre los valores de la señal que se encuentran en el tiempo discreto. De esta forma, si k es un número entero mayor o igual a 1, x le vamos a decir esta notación, vamos a utilizar x sub k, este sub k lo vamos a poner entre paréntesis de n, va a insertar k menos unos ceros entre valores sucesivos de la señal x de n, es decir, de la señal original de tiempo discreto. ¿Ya? Esto se puede ver acá. Fíjense, esta es la señal original, ¿no? Si ponemos x sub 3, estamos diciendo que vamos a poner es k menos 1 factores, es decir, van a introducir dos ceros entre la señal. Lo que tenemos es este dato, dos datos que parecen cero, la siguiente señal, otros dos datos que aparecen en cero, la siguiente señal, y resulta que la señal que está en 0 aparece acá, la que está en 1 va a aparecer en 3, la que está en 2 va a aparecer en 6, la que está en 3 va a aparecer en 9, la que está en 4 va a aparecer en 12, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho? Si ponemos x sub 3, se pone dos ceros entre valores de la señal. ¿Ah? Eso significa que x sub k de n es igual a x sub n sobre k si n es un entero múltiplo de k y 0 para cualquier otro valor. O sea, fíjense, ¿no? X sub k, por ejemplo, pongamos n igual a 1, es igual a 0. Veamos, primero con 0. Si x en 0 sobre k, es x en 0, eso es la misma señal, ¿no? Si ponemos n es 1, 1 no es, o sea, fíjense que k hemos asumido que vale 3, 1 no es múltiplo de 3, por lo tanto la señal vale 0. Si n vale 2, 2 no es múltiplo de 3, por lo tanto vale 0. Si n vale 3, 3 entre 3 vale 1, entonces para n igual a 3, es la señal, esta es señal x sub k de n, vale el valor de x en 3, ¿no? Perdón, el valor de x en 1, cuando n vale 3 para este señal, ¿no? Porque n, cuando n tome 3, 3 entre 3 es 1, ¿no? Y x en 1 valía esta señal que ahora aparece en 3, ¿no? Entonces, esta señal es como si alargara un factor k en el dominio del tiempo, como que si ralentizara, así como que la volviese más lenta la señal. ¿Está bien? ¿Y cuánto vale la transformada de Fourier de esta señal? ¿No? Lo que vemos es la transformada de x sub k de n, le vamos a llamar x sub k de e a la j omega. Esta es la transformada de Fourier de esta señal. Y está dada por esta expresión. Ahora, si n es igual a m por k, eso está viniendo evidentemente de acá, estamos cambiándole este factor, ¿no? M es igual a n sobre k, o lo que es lo mismo, n es igual a m por k. Entonces, la transformada de Fourier, en vez de n, ahora le ponemos x sub k de m por k, ¿no? E a la menos j omega m por k. En vez de n, estamos utilizando justamente esto. Pero esto es igual a x sub m. Es decir, es la señal original a partir de la cual, alargando en el tiempo, se ha deducido esta señal, que vale esto. Y vean que esto es la transformada de Fourier de la señal original de x en m, solamente que en vez de poner omega, ahora tenemos que poner k omega, ¿no? Esta es la fórmula de la ecuación de análisis, ¿no? De la transformada de Fourier. Solo vez que en vez de omega, tenemos que poner k veces omega. Por lo tanto, la transformada de Fourier de esto será esto. Ahora, este k es un valor entero positivo, ¿no? Es un valor entero mayor que 1, ¿cierto?
Entonces, lo que está produciendo, fíjense, esto, que ralentice la señal, que lo alargue la señal, que lo vuelva más lenta la señal. Si ponemos esto acá con un valor entero, ¿no? Lo que está haciendo aquí es comprimir la frecuencia, ¿no? Lo que está haciendo acá es comprimir la frecuencia. ¿Está bien? Por lo tanto, x a la j omega es una función periódica con periodo 2pi, obviamente, y esta expresión es una expresión periódica con periodo 2pi sobre k. Fíjense que el periodo disminuye y por lo tanto la frecuencia aumenta. ¿No es cierto? Esto es una señal que está comprimida por un factor k en el dominio de la frecuencia, y lo que ocurre, lo que vemos acá, es decir, fíjense, esta es una señal original, cuidado que esta señal se está mostrando entre menos pi y pi, y esta señal, que es la transformada de Fourier de x, de la señal de tiempo discreto x de n, cuando se ralentice por un factor de 3, es decir, se ponga justamente esos dos ceros entre cada uno de los valores de la señal, en frecuencia, fíjense, se va a dividir entre 3, porque es 3 veces omega, y este punto de corte en frecuencia que está entre menos pi medios y pi medios, esta frecuencia de corte, aquí estará entre menos pi tercios y, entre menos pi sextos y pi sextos, porque se ha dividido pi medios entre 3, que es pi sexto, ¿no? Menos pi medios, menos pi sextos, ¿no? Pi medios, aquí aparece como pi sextos. Lo que estaba en pi, si se divide entre 3, es pi tercios, y lo que estaba en menos pi es menos pi tercios. Fíjense que 3 veces esta señal ha aparecido en esta señal. En frecuencia hemos comprimido. Si vemos para la transformada de Fourier de esta señal cuadrada en tiempo discreto, ¿no? Cuya, ¿no? Para 2 puntitos tenemos esta respuesta en frecuencia. Si ahora ponemos la volvemos más lenta, introduciendo un 0 entre cada uno de los valores de la señal, como está viéndose acá, fíjense cómo dividimos esta respuesta en frecuencia entre 2, ¿no? Porque aquí k vale 2. Introducimos 2 ceros, esto es x sub 3, de 3 está entre paréntesis, obviamente. Fíjense cómo la señal la hemos dividido, o sea, la frecuencia fue comprimida, ¿no? 3 veces, ¿no? Esta señal que está en menos pi y pi, aquí aparece entre menos pi tercios, y por lo tanto entre menos pi y pi va a aparecer 3 veces esta señal en forma comprimida, ¿no? El ralentizar la señal de tiempo discreto significa, ¿no? El separar, en alargar la señal, significa comprimir en frecuencia. Y esta es la mejor manera de ver justamente este tema, ¿no? Por lo tanto, volviendo a la idea inicial, no hay realmente una expansión en el tiempo, en las señales de tiempo discreto. Lo que se hace es una especie de volver una señal lenta, metiendo ceros entre señales que aparecen en tiempo discreto. ¿Está bien? ¿Para qué? Justamente para comprimir la respuesta en frecuencia. Podemos, como ejemplo, calcular la transformada de Fourier de esta señal, ¿va? Esta es una señal que, bueno, para valores negativos de n vale 0, para valores positivos desde 10 para adelante, o sea, mayores a 9, vale 0, y bueno, en 0 vale 1, en 2 vale 2, en 2 vale 1, en 3 vale 2, en 4 vale 1, etc., ¿no? Esta señal que estamos viendo acá. Ahora, esta señal puede ser vista como una descomposición de señales. Primero definamos esta señal. Fíjense que esta señal es una señal que va entre 0 y 4, ¿no? Entre 0 y 4. ¿Qué es la señal cuadrada? Solo que, que esta señal cuadrada de tiempo discreto no es una señal simétrica, porque en realidad para que sea simétrica tendría que estar el 0 en 2, ¿no? O sea, 2 en el tiempo negativo y 2 en el tiempo positivo. Pero podemos ver como esa señal, esa señal cuadrada, esa que hemos mostrado acá, esta de acá, solo que desplazada 2 unidades de tiempo discreto hacia la derecha, es decir, una señal retardada, ¿no? Esa señal Y sería una señal retardada de esa señal cuadrada. ¿Ok? Luego, entonces, esta señal será, si separamos, fíjense, esta señal
ponemos un 0 entre cada una de estas señales, vamos a tener este y sub 2 de n que es 1, 0, 1, 0, 1, 0, etc. ¿No? Hasta, si este está en 4, hasta 8. Y esta señal también, si los retrasamos una unidad de tiempo y lo multiplicamos por 2, y luego lo ralentizamos, lo alargamos, es decir, le ponemos 0 entre señales, va a aparecer un 2 acá, 0, 2, 0, 2, etc., que es justamente esta señal. Es la anterior, ¿no?, que se ha puesto 0, desplazada una unidad hacia la derecha, es decir, retardada una unidad de tiempo discreto, y multiplicado por una amplitud de 2. ¿Sí? Si se suman esas dos señales, obtenemos justamente esta señal. Ahora, de esta señal, ¿ah?, podemos obtener ya su transformada de Fourier. ¿No? Fíjense que esta parte de la transformada de Fourier es de la parte de la señal cuadrada, es decir, la transformada de Fourier de esta señal, así tal cual está, con 5 términos iguales a 1 y simétrica con 2 hacia la izquierda y 2 a la derecha, pueden revisar eso. Hemos deducido esa transformada de Fourier, es esta de acá. Pero como está retardado 2 unidades de tiempo, como vemos acá, respecto justamente a esa señal cuadrada, tenemos, por el tema del desplazamiento en el tiempo, esta exponencial compleja con signo negativo. Esto nos está diciendo esta señal, que la señal cuadrada está retardada 2 unidades de tiempo discreto. Por eso aparece este e a la menos j 2 omega. Eso es la transformada de Fourier de esto. Ahora, si aplicamos la propiedad que acabamos de ver respecto a ralentizar la señal, esta es justamente la señal y sub 2 y esta es la señal desplazada, vamos a encontrar que y sub 2, ¿no?, es igual a, fíjense, tenemos que multiplicar por, como muestra acá, ¿no?, k veces por omega, y k en este caso vale 2. Esta señal tenemos que multiplicar por 2 y obtenemos esto de acá, ¿no? En vez de 5 va a aparecer 5 por 2, 10, y en vez de omega va a aparecer 2 omega. Este e a la menos 4 está viniendo del retardo, 2 unidades, y bueno, el omega hay que multiplicar por 2 porque estamos poniendo el 0, entonces aparece el 2 por 2, 4. ¿No? Que haciendo simplificaciones nos da esto. Y de esto de acá, ¿no?, este e a la menos, el 2 es este 2 es el que aparece acá, es la misma constante. El e a la menos 1 es este exponente que está retardando, o sea, que aparece por el menos 1 en el retardo de la señal, por la transformada de Fourier de y sub 2, ¿no?, que es esto de acá. Si hacemos otra vez operaciones, tenemos esto de acá. Por lo tanto, la transformada de Fourier completa es la suma de las transformadas de Fourier de estas dos señales, nos dará esta expresión. Eso es, sumen esto con esto, háganle unas pequeñas, una pequeña factorización de e a la menos j4 omega, tenemos esta expresión, ¿no? Esta es la transformada de Fourier de esta señal, aplicando, ¿no?, obviamente, primero la propiedad de linealización, segundo, calculando la transformada de Fourier de una señal ralentizada. La diferenciación en frecuencia. ¿Ya? Fíjense, esta es la ecuación de análisis de la señal de tiempo discreto x de n, o lo que es lo mismo, la señal que nos permite calcular la transformada de Fourier. Y si ahora derivamos respecto de omega ambos miembros, ¿no?, derivamos respecto de omega ambos miembros, fíjense, de aquí en la sumatoria el único término que depende de omega es justamente la exponencial compleja, y la derivada de la exponencial compleja respecto de la frecuencia será menos jn por e por la exponencial, es decir, e a la menos j omega n, ¿no? Este menos j lo podemos sacar y este n lo hemos mantenido dentro de la sumatoria porque evidentemente n depende del índice de la sumatoria que sí. Si comparan esto con la transformada de Fourier,
¿no? Esta es J veces la transformada de Fourier de esta señal, ¿no? Lo que aparece aquí, J, ¿no? La transformada de Fourier de esta señal. O lo que es lo mismo, si se multiplica ambos miembros por J, la transformada de Fourier de esta señal será la derivada J veces la derivada respecto de omega de la transformada de Fourier de XD. Esta propiedad es sumamente importante porque nos permite calcular la transformada de Fourier de n al cuadrado, n al cubo, etc., mediante derivadas sucesivas en frecuencia, ¿no? Por último, la relación de Parseval. Esta relación de Parseval dice que la sumatoria desde n menos infinito hasta infinito de la energía total, o sea, esto está calculando la energía el módulo de x de n al cuadrado, es igual a 1 sobre 2pi, que es lo mismo, es la transformada de Fourier, o sea, es el módulo de la transformada de Fourier al cuadrado. Fíjense que la energía total de la señal en el tiempo, ¿tá?, se acumula como energía total en un rango de 2pi en la frecuencia, ¿tá? La energía total de esto, que está viniendo en todo el rango del tiempo, entre menos infinito e infinito, se acumula en realidad en la energía en frecuencia en un periodo de 2pi. Esto es lo mismo que hacer la integral, o sea, si esto lo meto acá, aquí adentro, 1 sobre 2pi, de esta expresión dividida entre 2pi. Por eso les decía, ¿no? O sea, toda la energía que está en la señal está almacenada en un periodo de 2pi. Eso es lo primero. Lo segundo, esta expresión, módulo de xe a la j omega al cuadrado, es en realidad, o se le conoce también como el espectro de densidad de energía de la señal XD. ¿Ya? Fíjense que esta relación de Parseval es la contraparte para señales aperiódicas de las señales periódicas, ¿ya? Donde en las señales periódicas la potencia promedio es la suma de las potencias promedio de las componentes armónicas individuales. Eso es importante porque hemos visto que la relación de Parseval también se relaciona, también se cumple, cuando estamos viendo las series de Fourier de tiempo discreto. Propiedad de convolución. Exactamente igual que en el caso de tiempo continuo, hemos caracterizado un sistema lineal invariante en el tiempo, ¿no?, de tiempo discreto, como la relación, ¿no? Es decir, si queremos calcular la señal de salida, tenemos que hallar la convolución de la respuesta al impulso por la señal de entrada, ¿no? ¿Se acuerdan que esto nos permitía calcular la respuesta a cualquier señal de entrada, conociendo la respuesta al impulso? ¿Cómo se calcula esta respuesta? Justamente mediante la convolución de la respuesta al impulso con la señal de ingreso. Eso se cumple para todos los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Si se aplica la transformada de Fourier, lo que vamos a encontrar es que la transformada de Fourier de la salida es solamente el producto de la respuesta en frecuencia, es decir, de la transformada de Fourier de la respuesta al impulso por la transformada de Fourier de la señal de entrada. Aquí hay dos cosas sumamente importantes. Primero, que esto que estamos viendo, o sea, la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, es lo que conocemos como la respuesta en frecuencia, ¿verdad? No se olviden, más adelante les voy a volver a mencionar, que esto hemos deducido cuando estábamos hablando de las funciones propias. Es decir, si esta señal de entrada es la exponencial compleja, ¿se acuerdan? E a la j omega por n, y calculamos la salida a esa exponencial compleja, que es una señal periódica, es la señal periódica por excelencia. Si calculamos la salida, vamos a encontrar que como es una función propia, a la salida también aparece la exponencial compleja multiplicado justamente por este factor. Y a este factor le hemos dicho, ok, esta es la respuesta en frecuencia, porque resultaba que como la exponencial compleja, que es la señal periódica por excelencia, aparecía también la salida,
lo que hacía que cambie tanto el módulo como la fase de la señal de salida era justamente esta expresión, que era la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Por eso le hemos llamado esto la respuesta en frecuencia. Por lo tanto, la deducción de esto es muy similar a la deducción que se hace en tiempo continuo. Yo les pido que repasen, nos vean eso. Las aplicaciones, la forma en cómo se deduce, es lo mismo. Veamos un ejemplo respecto a la aplicación justamente de esta propiedad de convolución. Veamos que un sistema tiene como respuesta al impulso el propio impulso pero desplazado. Si la respuesta al impulso es un impulso desplazado, este sistema es enteramente un retraso en el tiempo. Lo único que hace es retrasar en el tiempo la señal de entrada. La transformada de Fourier de este impulso es esto de acá. Y por lo tanto, la transformada de Fourier de la salida será la respuesta en frecuencia multiplicada por la señal de entrada. Y si ahora calculamos la transformada inversa de Fourier, esto no es más que la señal retrasada, ¿no? O sea, esto no es más que la señal de tiempo discreto retrasada este valor, n sub 0. Lo que les dije, este sistema lo único que está haciendo es retrasar la entrada para obtener la salida. ¿Qué pasa? Este tema es sumamente importante. ¿Qué pasa si la entrada es esta exponencial? No se olviden que esta exponencial es una función propia. Y por lo tanto a la salida tiene que aparecer también esta señal, multiplicada por la respuesta de frecuencia. ¿Se acuerdan? Bien. Esta es la transformada de Fourier. Hemos calculado, esta es la transformada de Fourier de la señal exponencial, es esto que aparece acá, ¿no? Y por lo tanto, la transformada de Fourier de la salida será la respuesta al impulso multiplicado por la transformada de Fourier de la entrada, que es esta. Ahora, resulta que esta señal está multiplicando a este tren de impulsos. Fíjense que este tren de impulsos ya lo hemos visto anteriormente, etcétera, es un tren de impulsos desplazado que se repite cada 2pi. Esta es una función periódica con periodo 2pi. Por lo tanto, si se introduce esto dentro de todas las señales, porque esta es una señal continua, solo nos va a interesar los valores en los que aparece el impulso, es decir, en omega 0 más 2pi por k, que es lo que aparece aquí, ¿no? De todos los valores, si lo introducimos dentro de la sumatoria, este h a la j omega nos va a interesar solamente estos valores en los que aparece 2pi. No se olviden que esto es también la aplicación de la propiedad de muestreo del impulso. Pero resulta que esto de acá, o sea, fíjense, esta señal es periódica con periodo 2pi. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir esto de aquí. Es decir, el h en e a la j omega 0 más 2 veces kpi es exactamente el mismo valor de h en e a la j omega 0. Por lo tanto, esto resulta ser constante y puede salir de la sumatoria de esta forma, ¿no? Y lo que vamos a obtener, obviamente, es que si hallamos la transformada inversa de Fourier de esto, es esto que es constante, la exponencial. Nuevamente ahora les pido que comparen. Esta es una función propia. La señal de salida es exactamente la misma. O sea, fíjense, una función propia significa que la salida vamos a encontrar la misma función multiplicado por un factor. Este es el factor. ¿Qué es el factor? La respuesta en frecuencia de la respuesta al impulso. ¿No ve? O sea, la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Esa es la respuesta en frecuencia. Solo que como aquí hemos definido la frecuencia exactamente en omega sub 0, es que esto está evaluado en omega sub 0. Eso significa que la respuesta en frecuencia, tal como se está viendo acá, afecta a la magnitud de la señal exponencial de entrada y al desfase periódica de entrada. ¿No es cierto? Esto afecta a la magnitud y al desfase. La magnitud y el desfase, que está evaluado de la respuesta en frecuencia, en la frecuencia en la que aparecía la señal de entrada, ¿no? La respuesta en frecuencia determina el cambio de amplitud y fase. Y lo que esperábamos, lo que sabíamos, lo que ya habíamos previsto anteriormente, debido a las propiedades que tiene
las señales que denominamos funciones propias. El ejemplo 3 se refiere al filtro pasabajos de ideal, es decir, al análisis del comportamiento de un filtro pasabajos de ideal. Esta es la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajos de ideal. Fíjense que tiene una frecuencia de corte, se llama, ¿ya? Es una ventana alrededor, simétrica, alrededor de la frecuencia cero. Ustedes saben que las frecuencias cercanas a cero o cercanas a múltiplos pares de pi son lo que se denominan las frecuencias bajas. Y obviamente, si esta es la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajos ideal, esta señal también es una señal periódica con periodo 2pi, tal como se muestra acá. ¿Está bien? La pregunta es, ¿cuál es la respuesta al impulso de este filtro pasabajos? Si se aplica la ecuación de síntesis de la transformada de Fourier, ¿no?, que nos permite calcular la transformada inversa de Fourier, valga la redundancia, de tiempo discreto, podemos calcular la respuesta al impulso h sub n. Y aquí el rango de integración que se ha elegido para poder calcular esta respuesta al impulso está entre menos pi y pi. Si se aplica, fíjense que solamente entre la frecuencia de corte, entre menos omega sub c y omega sub c, esta transformada de Fourier vale 1, y por lo tanto esta integral puede ser reducida a esta forma, ¿no? Entre menos pi y menos omega c vale 0, por lo tanto el límite inferior de la integral o de la ecuación de síntesis será menos omega c, y el límite superior será omega c. Esto vale 1, que ya nos escribe aquí, a la j omega n. Si se integra, esto es un trabajo muy simplecito de hacer, se puede establecer que la respuesta al impulso está dada por esta expresión. ¿Está bien? Esta expresión, si se multiplica y divide por omega c y se factoriza pi, es lo que conocemos como la señal sinc, ¿no?, de omega c por n. Pero bueno, esta es este es el importante resultado que vamos a utilizar más adelante en varias ocasiones respecto a la respuesta al impulso de un filtro pasabajos ideal. ¿Ya? Esta es la respuesta en el tiempo discreto que tiene características importantes a analizar. Lo primero, fíjense que la respuesta al impulso tiene valores que vienen desde el menos infinito, valores muy pequeños, obviamente en forma oscilatoria, que crecen hasta alcanzar un máximo justamente para el tiempo discreto cero y que luego nuevamente en forma oscilatoria decrecen hasta cuando n tiende al infinito. Fíjense que esta es una respuesta simétrica, ¿no? Esto es una función par, obviamente. Un tema que es importante determinar acá, tenemos exactamente los mismos problemas que un filtro pasabajos de tiempo continuo, y es que este filtro pasabajos ideal no tiene un comportamiento no causal en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que no se olviden que esta es la respuesta al impulso. El impulso está cuando el tiempo, cuando n es igual a 0, el tiempo discreto es igual a 0, y por lo tanto, esta respuesta al impulso ha comenzado antes de que aparezca la señal de ingreso. O sea, no se olviden que esta es la respuesta al impulso. El impulso es x, la señal x de n en el sistema lineal tiempo invariante que hemos mostrado, y por lo tanto comienza antes. Eso significa que la respuesta al impulso es una respuesta no causal. Ese es un pequeño detalle que hay que tomar en cuenta. El segundo es que las características de la respuesta en el tiempo da una característica oscilatoria, como está bien, ¿ya? Por eso, cuando se va a implementar los filtros pasabajo, en la realidad, filtros pasabajos reales, se prefieren utilizar otro tipo de filtros, porque primero, los filtros normalmente se quieren que tengan una característica causal, y segundo, que no tengan esta característica de respuesta oscilatoria. Entonces ahí en los filtros reales hay que hacer una solución de compromiso entre lo ideal que es obtener. Fíjense que esta es una respuesta ideal
de un filtro pasabajos, y la respuesta en el tiempo, la respuesta temporal que se obtiene de este filtro. Hay que tener una respuesta de compromiso entre lo que se puede obtener o lo que se quiere obtener en frecuencia y lo que se obtiene o lo que se quiere obtener en el tiempo. Fíjense este ejemplo, que es sumamente importante también. Queremos convolucionar estas dos señales, esta señal y esta señal, ¿no? Y fíjense que la convolución de esta señal con esta señal resulta ser esta señal, que es igual a la primera. ¿De dónde viene esto? Si aplicamos convolución, la propiedad de convolución de la transformada de Fourier, fíjense que de esto está viniendo de un filtro pasabajos ideal con frecuencia de corte pi cuartos, está entre menos pi cuartos y pi cuartos vale 1. Este es un filtro pasabajos ideal con una frecuencia de corte, fíjense, pi medios, es decir, entre menos pi medios y pi medios tiene un valor de 1. Y si se hace el producto, porque no se olviden que cuando estamos hablando de convolucionar estas dos señales, estamos hablando de hacer el producto de las transformadas de Fourier. De esta señal su transformada de Fourier es esta, de esta señal su transformada de Fourier es esta. Obviamente no estamos mostrando entre menos infinito e infinito que estas señales son periódicas, pero son periódicas cada 2pi, es decir, estas características se repiten cada 2pi. Y si se hace el producto de estos dos, fíjense, el producto de esta señal con esta señal, ¿no? Producto en frecuencia de estas dos señales, vamos a obtener esto. Lo cual significa que la convolución de esta señal con esta señal resulta ser esta señal. Lo cual va a significar que la convolución de dos señales, o sea, poner en cascada dos filtros pasabajos, la frecuencia de corte menor es la que va a determinar la respuesta del filtro pasabajos si se pone dos filtros pasabajos en cascada. No se olviden que esto es poner dos filtros pasabajos en cascada, dos filtros pasabajo ideal en cascada, y que, bueno, la respuesta que vamos a obtener de esos dos filtros pasabajos será la respuesta en frecuencia del primer filtro. Veamos un segundo ejemplo. Ahora, esta es la respuesta al impulso, este es el ingreso, esta es la señal de entrada. Alfa y beta son números reales, positivos o negativos, pero que tienen un valor menor a 1. ¿Ya? La transformada de Fourier de la respuesta al impulso es esta. La transformada de Fourier de la señal de entrada es esta. Esto no es complicado de determinar, es ampliamente conocido. Esto ya se ha deducido anteriormente. Y encontramos que la salida, obviamente, va a ser el producto de la señal de la transformada de Fourier de la señal de entrada con la transformada de Fourier de la respuesta al impulso y nos da esta expresión. Lo que hay que hacer ahora es hallar la transformada inversa de Fourier para poder determinar cuánto vale la señal de salida. Y eso hacemos a continuación. Se puede descomponer, obviamente, para poder hallar la transformada inversa de Fourier de esto, lo que vamos a hacer es descomponer en fracciones parciales, tal como se muestra acá, ¿no? Se puede descomponer, si alfa es diferente de beta, la descomposición en fracciones parciales nos dará una expresión similar a esta. Se puede calcular cuánto vale A y cuánto vale B, ese es un cálculo extremadamente simple y fácil que ustedes pueden realizar. Y encontramos que A es alfa sobre alfa menos beta y B es menos beta alfa sobre alfa menos beta. Si ahora eso se reemplaza en esta transformada de Fourier de la salida y luego se halla la transformada inversa de Fourier, ¿no? Vamos a encontrar la señal de salida del sistema está dada por esta expresión, ¿no? Aquí es menos. Y bueno, si se factoriza 1 sobre alfa menos beta, ¿no? Aquí vamos a tener alfa a la n más 1, aquí vamos a tener beta a la n más 1 multiplicado por el escalón, ¿no? Eso significa que esta señal es válida solamente para tiempos, o sea, valores de tiempo discreto positivos a partir de 0. ¿Está bien? ¿Qué pasa si alfa es igual a beta? Es decir, ahora tenemos esta expresión. Si alfa es igual a beta, lo que tenemos en el denominador es un cuadrado, porque, bueno, alfa y beta son iguales.
Para ya poder hallar la transformada inversa de esta expresión, nos acordamos, ¿va?, que la señal de ingreso es esta, cuya transformada de Fourier está dada por esta expresión, y que si se deriva respecto a la frecuencia, vamos a tener esta expresión, ¿no? Derivando la transformada de Fourier de la señal de entrada respecto de omega, nos da esta expresión, que, bueno, haciendo operaciones, termina mostrándonos que vale esta expresión. ¿Está bien? Ahora, si se compara esto con la transformada de Fourier de la salida, que ya hemos determinado que es 1 sobre 1 menos alfa e a la menos j al cuadrado, podemos factorizar esto que está aquí arriba en el numerador y tenemos menos esta expresión. Ahora, se puede despejar o sea, la transformada de Fourier de la salida de esta forma, ¿no? Y de esta expresión ya tenemos la transformada inversa de Fourier, ¿no? Que es justamente esto que les estoy mostrando, de j veces la derivada de la transformada de Fourier de una señal respecto de omega multiplicado por j, en realidad es n veces x de n. Esto ya hemos mostrado cuando estábamos analizando justamente la derivada de las señales respecto de la frecuencia, y por lo tanto, considerando además que esto es un retardo, o sea, es un desplazamiento en el tiempo discreto, encontramos que a partir de la transformada de Fourier de tiempo discreto que les ha dado por esta expresión, la respuesta de la señal, la respuesta en el tiempo discreto, está dada por esta expresión. ¿No es cierto? Tenemos la expresión de la señal de entrada y por lo tanto reemplazando esta señal de entrada obtenemos esta expresión. Aquí se está reemplazando la señal de entrada y bueno, haciendo operaciones tenemos esto. Sin embargo, aquí hay unos temas importantes que considerar. Fíjense que el escalón está comenzando en -1, ¿ya? Pero cuando n es igual a -1, esta expresión vale 0. Por lo tanto, la expresión para n igual a -1 no se considera porque esta expresión vale 0, a pesar de que el escalón está comenzando en -1, ¿no? Esta expresión es 0 y por lo tanto podemos decir, sin ninguna dificultad, que la salida es igual a n más 1 por alfa a la n multiplicado por el escalón, ¿no? Porque evidentemente cuando n sea igual a -1 esto es 0 y no afecta en la solución del sistema. Esta es la respuesta de ese sistema cuando alfa es igual a beta. ¿Está bien? Veamos, hagamos un análisis aplicando la propiedad de la convolución y algunas otras propiedades más de la transformada de Fourier. Veamos, esta es la respuesta de un filtro pasa bajo, ¿no? Con frecuencia de corte pi cuartos, ¿no? Obviamente esta es una señal periódica. Y este filtro está utilizado en este contexto. De este bloquecito es la respuesta en frecuencia que acabamos de mostrar. Se tiene esta estructura y lo que se pretende ahora es saber cuál es la respuesta en frecuencia. Y obviamente cuál es el comportamiento de este sistema, de esta estructura, entre la señal de entrada y la señal de salida. Primero veamos cuánto vale esta señal. Esta señal es el producto, por si acaso estos son nodos que son producto, ¿no? Aquí hay una X, es una señal que multiplica, ¿no? Perdón, es un bloque que multiplica señales, ¿no? La señal de entrada con esta otra señal de entrada. La salida es el producto de esta señal con esta señal. Lo mismo en este bloque, ¿no? Entonces, omega 1 será el producto de esto por XD. Cuidado que esto puede ser expresado así, y hemos visto que esto significa un desplazamiento de la respuesta en frecuencia igual a pi. Esto es omega 1. Obviamente que la transformada de Fourier de omega 1, si calculamos la transformada de Fourier de esto, es esta expresión. Esto ya hemos mostrado cuando estábamos haciendo el desplazamiento de frecuencia. Y bueno, omega 2, esta expresión, será el producto de
de la respuesta en frecuencia del filtro pasabajos con la respuesta en frecuencia que tenemos de la señal omega 1 de n, ¿no? Que es esta expresión. Esta expresión es esta y podemos, reemplazando, nos va a dar esta expresión. Ahora, esto es omega 2. Omega 3, siguiendo exactamente el mismo razonamiento que para esta señal, omega 3 en realidad es omega 2 por menos 1 a la n. En frecuencia significa un desplazamiento de pi, exactamente igual que esto. Entonces, omega 3 será omega 2 por e a la j omega menos pi. Y bueno, omega 2, omega menos pi es, si aquí en esta expresión, en vez de omega reemplazamos en omega menos pi, nos va a dar esta expresión. En la señal X aparecerá un desplazamiento de 2pi, el pi que venía del anterior filtro, y el pi que nos introduce esta señal, ¿no? La señal menos 1 a la n que está multiplicando la señal omega 2. Pero esta es una señal que es periódica en 2pi, por lo tanto esto es e a la j omega, ¿no? Tal como vemos acá. Esto es exactamente igual a esto porque esta señal tiene como periodo 2pi. Y por lo tanto, el omega 3, esta señal, será esta expresión. No necesitamos hacer grandes consideraciones para saber que la respuesta en frecuencia, o sea, la respuesta de este sistema, acá vale esta expresión, que es la respuesta en frecuencia del sistema multiplicado por la transformada de Fourier de la entrada, que está acá. Y de ahí podemos deducir esto, ¿no? Que la salida, que la transformada de Fourier de la salida es la suma de la transformada de Fourier de la señal omega 3 más la señal omega 4. Y a partir de ahí podemos dibujar o podemos encontrar que esta es la respuesta de la transformada de Fourier de la salida de ese sistema, ¿no? O lo que es lo mismo, la respuesta en frecuencia de toda esa estructura estará dada por esta expresión. Fíjense que esta expresión es la suma de la respuesta del filtro pasabajos más la respuesta de ese mismo filtro, pero desplazada en frecuencia pi. Lo que nos va a dar esta expresión. O sea, esta forma de salida, ¿no? Esta está viniendo, afecta acá, y esto de acá afecta acá. Esta es para las bajas frecuencias y evidentemente esto es para las altas frecuencias. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que con esa estructura que hemos mostrado, el filtro, que era un filtro pasabajos, en realidad ahora lo hemos visto como un filtro que filtra con una frecuencia de corte de menos pi cuartos, tanto las bajas frecuencias como las altas frecuencias. En realidad bloquea las frecuencias que van entre pi cuartos y 3 pi cuartos, ¿no? O entre menos 3 pi cuartos y pi cuartos. Este filtro se llama un filtro ventana de bloqueo, se le dice, ¿no? Porque bloquea las frecuencias entre pi cuartos y 3 pi cuartos, ¿no? Fíjense, por favor, nuevamente, la periodicidad de la señal, de la respuesta al impulso, con un periodo igual a 2pi.